Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado Satanás, un enemigo derrotado. Pero antes de iniciar, les invito a tener una palabra de oración con el pastor Carlos Martínez. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, gracias por permitirnos tener tanta material para poder estudiar y atesorar en nuestra vida. Suplicamos tu presencia en el estudio de hoy y que tu Espíritu Santo sea una realidad en nuestra vida y en la vida de nuestros televidentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Quizás tú te puedes sentir abrumado por el estudio de la palabra de Dios y cuando estudias Apocalipsis quizás te sientes un poquito abrumado, pero quiero decirte que el libro de Apocalipsis se puede estudiar. No tan solo se puede estudiar, sino que si usted lo hace con oración y con la ayuda del Espíritu Santo, usted puede encontrar grandes verdades ahí. ¿Cierto o no es cierto? Una realidad, así es. Y Apocalipsis 12, por ejemplo, hemos hablado durante esta serie de estudios que Apocalipsis 12 básicamente es un resumen del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Si usted quiere saber de qué trata Apocalipsis 12, el tema es el gran conflicto. Cómo comenzó y cómo va a terminar, o por lo menos que nos llega a la parte final. Exacto. El final está después del 12. 12, sí. 13, 14, 15, 16, 17, 18 hasta el 21, 22. Ok, entonces vamos a ver. Es bien importante que al final del tiempo la gente habla de engaños, ataques del enemigo para tratar de desvirtuar la imagen de Dios. Pero algo que a mí me sorprende muchísimo es que la mayoría, y es que la Biblia lo expresa, la mayoría, todos aquellos que no adoraron, todos aquellos, y se cuentan como muchos, van a tomar la decisión incorrecta. Porque si todo el mundo, mire, pastor, todo el mundo cree en Dios. Y aún los que no creen en Dios, creen en un Dios o algo que los va a salvar. Exactamente. Y entonces, ¿cómo le explicamos a la gente que la mayoría va a tomar una decisión incorrecta cuando básicamente todo el mundo dice, yo creo en Dios, yo me quiero salvar? Así es. Es una realidad. Darte una respuesta concreta es algo complicado, pero realmente, ¿por qué se van a perder? Es difícil decir por qué, pero realmente hay una sola salida y es acudir a Cristo tal como Dios lo establece en su palabra. El engaño de Satanás, la estrategia de Satanás es entrar a la raza humana y dañarnos a través de la coerción, de la persecución, del engaño, pero de un engaño tan sutil que parecerá verdad. Y tristemente, dentro de esta aparente verdad, muchas personas caerán en lazos del enemigo. Durante esta época, por ejemplo, se habla mucho sobre la meditación, yoga, este tipo de enseñanza oriental donde Exacto. podemos meditar a un punto de que podemos hasta cambiar las cosas y cambiar la realidad. ¿Qué usted cree de eso? O sea, ¿cómo usted valora eso? Pero realmente son cosas que se han introducido en el mundo cristiano que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, no tienen nada que ver con una relación con Dios. Básicamente lo que esto enseña de manera general es que el poder está dentro de ti, que tú tienes el poder para hacer las cosas, pero realmente dentro de nosotros no hay nada. Dentro de nosotros lo que hay es pecado, dentro de nosotros lo que hay es inmundicia, dentro de nosotros lo que hay es separación de Dios. O sea, no hay nada dentro de nosotros que pueda hacernos llegar al trono de la gracia, sino solamente postrándonos ante Jesús y humillando nuestro ser ante Él. ¿No cree que cuando uno dice que el poder está dentro de uno no es un grito desesperado por salvarse? Exactamente, exactamente. Es un grito en el cual nosotros queremos buscar la salida por nuestras propias fuerzas y realmente no la hay. Y es interesante, hay un libro que yo leí y quizás hemos discutido esto antes, el pastor y yo, y es el hecho de que, por ejemplo, mediante la meditación uno apaga el lado izquierdo de su cerebro. Eso muy poca gente lo estudia, ¿no? Pero hay psiquiatras, hay estudios en la Universidad de Oregón, por ejemplo, que dicen que si tú apagas el lado izquierdo del cerebro, que lo puedes hacer mediante meditación, usted no percibe la realidad.
Así es. Y entonces, entonces la pregunta es más interesante todavía, porque entonces Jesús lo que nos está diciendo en Apocalipsis 12 es que tenemos que enfrentar la realidad con responsabilidad. Exactamente. Es enfrentarnos, es ponernos de frente y aceptar las cosas como vienen, como son. No es desconectando una cosa, es manteniéndonos firmes en el estudio de Dios. Ok, usted dijo en otras palabras, tenemos que aceptar que no podemos. Exactamente. O sea, lo primero es que vencer el pecado por nosotros mismos, eso es imposible. Eso es imposible, así es. Y quien único nos guarda en ese sentido es Dios. Así es. Y por eso dice, ayer, ¿verdad? Que estuvimos en la sesión anterior, en el estudio anterior, estuvimos diciendo, ok, que persiguen a los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. O sea, eso es lo único que nos puede salvar. Los mandamientos de Dios no nos salvan. Los mandamientos de Dios nos guían a Jesús. Ok. Son una guía. Ahora, ¿qué hacen los mandamientos de Dios en nuestra vida? Yo no los guardo para ser salvo. Yo los guardo para ser semejante a Jesús, para parecerme más a Él, para que mi carácter sea purificado, sea transformado en la presencia de Jesús. Es como una señal o sellamiento de la persona. Básicamente. Podría decirse, porque Pudiera decirse. es que el amor de Dios se manifiesta en esa persona. Exactamente. Y la única guía para manifestar ese amor de Dios en esa persona es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia ya estableció. Y esa es la única solución. Así que la solución no es mágica, no es complicada. No. Es Y más es más fácil de lo sencillo. que pensamos. Ok, y eso es bien importante. Hay gente que habla sobre manifestaciones espiritistas, gente, por ejemplo, hay ovnis, hay muertos que se aparecen por ahí. ¿Qué usted cree de eso? Básicamente, también caería dentro de los engaños que Satanás está Claro haciendo. que sí, claro que sí. El enemigo va a hacer lo que sea para tratar de desenfocarnos de Dios. Va a hacer que aparezcan supuestos ovnis, va a hacer que aparezcan nuestros seres queridos que más amamos, diciéndonos a nosotros que lo que la palabra de Dios establece no es cierto, sino que hay que hacerlo como lo dice el poder político religioso en su forma común. Realmente Dios busca que usted y yo tengamos los sentidos claros. Si hacemos estos tipos de yoga y cosas que mencionaste, estas cosas lo que nos hacen es separarnos de la presencia de Dios y no estar claros y no estar escudriñando claramente lo que la palabra de Dios quiere para usted y para mí. Bueno, yo llegué a unas conclusiones y es que los engaños del enemigo se concentran, usted me puede decir si hay más o estoy incorrecto, se concentran en estímulos visuales y emocionales. Así es, y auditivo. Lo que veo, lo que toco, lo que Exacto. siento por dentro. Exactamente. O sea, que sentir a Dios muchas veces nos dicen que es como una emoción que se le mete por dentro a uno y no tiene que ver necesariamente con eso. No necesariamente tiene que ver con eso. Vemos muchas personas que recibieron el poder del Espíritu Santo y las sensaciones que asemejan hoy día al poder que el Espíritu Santo utiliza en la palabra de Dios no tiene nada que ver, es totalmente diferente. No es una emoción, no es un gozo momentáneo, es un poder que te utiliza constantemente para gloria y honra de Dios siempre y cuando permanezcamos en sus caminos. Lo interesante es que cuando uno se convierte a Dios, parte de una premisa diferente. El Espíritu Santo entra en uno y uno se siente culpable. Exactamente, exactamente. Y esa es la bendición que tiene cada uno de nosotros al recibir el poder del Espíritu Exacto, Santo. porque Dios Nos entonces... sentimos inmerecedores. Exacto, porque Dios parte de tu derrota para Él agenciar su victoria. Exactamente. Y el enemigo busca entonces, por otra parte, engañarnos, haciéndonos pensar que tenemos un gozo, una fortaleza adicional, la cual nos va separando del camino correcto. Sí, porque al final del camino tú encuentras que tú solo no puedes. Exactamente. O sea, no se trata de una emoción, sino se trata de la salvación que proviene de afuera, de Dios, no viene de nosotros mismos. Exactamente. Y dentro de esta situación, Satanás lo que busca es ganar lealtad de este mundo, ganar el poderío de este mundo, ganar el poder de usted, el poder mío, la autoridad nuestra para él a seguir haciendo el daño que desea hacer para seguir separando a personas del camino celestial, del camino que lleva a la Canaán celestial. Ok, yo quiero hablarle a esa señora que está ahí o a ese señor que está en el otro lado. Y es que Dios nos da una oportunidad de entregarnos a Él ahora mismo. Entrega tu vida a Dios. Te invitamos a acompañarnos al próximo estudio del programa Una Pausa en el Camino, auspiciado por Loma Linda Broadcasting Network Latino. Dios te bendiga y adelante.